Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de una obra muy interesante, una obra que es parte también de este realismo mágico dentro del boom de la literatura hispanoamericana, que como todos sabemos surge a finales de los años 50, principios de los años 60, donde se crea una forma idealizada, una forma surrealista en la literatura hispanoamericana. ¿Okay? Hoy vamos a ver una obra de un gran escritor argentino. El escritor es Julio Cortázar, uno de los grandes escritores de Latinoamérica, de Argentina, y la obra se titula La noche boca arriba, de Julio Cortázar. El título del cuento, La noche boca arriba, ya nos hace una alusión, alude a la posición en la cual se encontraban las víctimas de los sacrificios de los aztecas en la Guerra Florida. Guerra Florida. ¿Y qué es la Guerra Florida? Algo muy importante, típico de este cuento corto de Cortázar. Recordemos que si la muerte romántica fue el leitmotiv, la esencia, la idea central del sur, el cuento corto último que estudiamos del sur de Jorge Luis Borges, vamos a ver que aquí la Guerra Florida es algo muy importante, el cual todos debemos de saber qué significa. Iremos a eso dentro de un ratico. Pero antes vamos a hablar un poquitico de Julio Cortázar, nacido en Bruselas, aunque argentino, en el 1914. Vivió muchos años en París, exiliado durante muchísimos años. Luchó arduamente contra el general Pinochet en Chile y era un aliado y un gran amigo de Castro, y murió en la misma capital francesa, en París, en el año 1984. Recuérdense que todos estos escritores del boom de la literatura hispanoamericana tienen que ver y entran y crean este movimiento a causa de esa revolución cubana del año 1959. Vamos ahora a volver a lo que es la época y el movimiento de este cuento corto, que es el género de esta obra que estamos estudiando. Y como ya les dije, Julio Cortázar pertenece al realismo mágico dentro de este grupo del boom de la literatura hispanoamericana del siglo XX. En este cuento corto transcurre durante la Guerra Florida. ¿Y qué cosa es la Guerra Florida? Bueno, era costumbre de los aztecas, y aquí está el contexto histórico. Esto es en la época precolombina, o sea, antes del descubrimiento, donde los aztecas tenían aquí en las Américas pues su vida hecha, su modo de vida, ¿no? Y los aztecas les gustaba proveer prisioneros que eran sacrificados a sus dioses, les entregaban los órganos, el corazón, la sangre. Y en este cuento corto vamos a ver que el personaje principal o el protagonista es un indio mexicano perseguido por una de esas tribus enemigas, y el autor aquí crea el término de estos indígenas llamados motecas. Y veremos por qué esa palabra de motecas. Y es una combinación de aztecas o azteca en motocicleta. Y ya verán por qué tiene que ver la motocicleta con los aztecas, ¿no? Bueno, realismo mágico, veremos. Para ilustrarles lo que es la Guerra Florida, pensemos en un templo azteca con pasadizos donde arriba, en la cumbre, está sentado el emperador azteca, donde traen a los prisioneros y ahí se hace la ofrenda de la sangre, de los órganos, del corazón del prisionero sacrificado para entregar y alabar a los dioses. ¿Ok? Vamos a hacer una síntesis de este
cuento titulado La noche boca arriba. Se pasó toda la noche el protagonista boca arriba. Y aquí vamos a ver que en la obra hay dos historias, dos sucesos, dos ambientes dentro de la misma obra que van ocurriendo simultáneamente o al mismo tiempo. Vamos a describir el primer plano que está paralelo con el segundo plano dentro de la obra. La primera se describe como un hombre normal en Buenos Aires, Argentina, que sale de un hotel conduciendo su moto, brum, 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 ronroneándola, zumbaba, y ahí oímos un poco de onomatopeya. Conduce y observa y va mirando los bellos edificios de la ciudad y las casas, y de repente una mujer se cruza en el camino del motociclista, tiene un accidente y él cae, se destroza un brazo, pierde completamente el sentido en este accidente y sale desmayado. Y de momento de ese desmayo, lo único que se ve es en la camilla de un hospital. Lo han vendado y está en una cama con fiebre, en un estado de sopor, como consecuencia del accidente y de los medicamentos que lo adormecen y lo tienen en este sueño, en este vaivén de ilusiones, de ideas, realismo mágico. Estando en el hospital después de ese accidente en moto, sueña curiosamente que es un indio mexicano de la época azteca. Está perdido en las ciénagas, siente el olor, y esto es sinestesia, siente de sabor el olor a ciénaga, a tierra mojada, y se siente perseguido, asustado, con taquicardia por una tribu enemiga que lo quiere sacrificar en esta guerra florida. Se despierta repetidas veces, al principio aliviado, pero luego confundido, y las últimas veces tratando de evitar esa pesadilla, hasta que descubre que el sueño que él tiene, que andaba en una moto y que tuvo el accidente, era en realidad lo ficticio, porque en realidad él era un indígena, un indio que estaba siendo perseguido para ser servido como ofrenda a los dioses aztecas. Este es el cuento corto de Cortázar. Recuérdense que hay dos cuentos, dos ambientes, dos planos que van simultáneos. Una se intercala con la otra durante todo el cuento. Se describe un episodio de la guerra florida en donde el indio es perseguido por la tribu enemiga, y la tribu enemiga tiene el nombre curiosamente de motecas, recuérdense, aztecas en motos, aunque él huye y lucha por su vida y al final es capturado y arrastrado hacia esa gran pirámide que les estoy explicando, y allí un sacerdote lo espera con un puñal para sacrificarlo, ya que este es el rito que ellos siguen. El conflicto planteado es el misterio que existe en la relación del sueño y de todo lo irreal, lo real versus lo irreal dentro de esta obra. El sueño es insólito, pero trata de buscar de forma repetida cuál es la realidad y cuál es lo ficticio dentro de la obra. El lector durante todo el cuento piensa que la pesadilla es el estar en el medio de esa guerra florida, cuando al final del cuento nos sorprendemos al saber que el sueño era un sueño futurístico, cuando el indígena describe haberse visto por una gran ciudad moderna montado encima de un insecto grande. El insecto grande, obviamente, la motocicleta. El narrador es omnisciente porque conoce todos los pensamientos, todos los presentimientos, todas las acciones del protagonista, el personaje principal, e incluso conoce el desenlace de los hechos y trata de dar indicios en todo momento de ello. Esta es una obra muy, muy interesante del escritor argentino Julio Cortázar, titulada La noche boca arriba, y nos refleja este realismo mágico
este surrealismo, esta pesadilla de la cual un indígena azteca tiene un sueño futurista donde se ve en el medio de un accidente, en una motocicleta, en una gran ciudad. Espero que les haya gustado este cuento realista, este cuento del realismo mágico ¿eh? de Julio Cortázar, del boom de la literatura hispanoamericana. Gracias y nos vemos la próxima vez.